Voy a grabar. Y vamos a hablar de distribuciones muestrales. Bueno, continuando con el contenido de la asignatura, vamos a hablar sobre distribuciones muestrales. Ya hemos hablado sobre, bueno, muestras, población, estimación del número de la muestra, etc. Hoy vamos a hablar de distribuciones muestrales y del teorema central del límite. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta parte? Que al terminar ustedes la unidad, el alumno identifica e interpretará los diferentes tipos de distribuciones muestrales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una distribución muestral? Las muestras aleatorias obtenidas de una población son por naturaleza pues, propias e impredecibles. ¿Sí? No se esperaría que dos muestras aleatorias del mismo tamaño de una misma población sean exactamente iguales. Nunca se espera eso. Siempre hay muestras que son diferentes. Y uno cuando va a hacer una investigación, lo recomendable es que no tomes una muestra única, tomes varias muestras. Y estas muestras sean propias o tengan características similares a la población. ¿Por qué? Porque es recomendable. De hecho, pues uno trata de que las cosas siempre sean lo más cercanas a la realidad, y una de las recomendaciones que hacen, pues es esa, es tratar de que las cosas sean reales, y entonces una muestra, solamente una no es suficiente, no es suficiente. Un momentito. Entonces, se puede esperar que cualquier estadístico, como la media muestral, si calculado a partir de medias de una muestra aleatoria, cambie su valor de una muestra a otra. Es decir, si yo tomo varias muestras y le calculo la media, ¿sí? Puede ser que su valor cambie. Pero al estudiar todas esas muestras y al sacar también la muestra de la muestra o la media de la media, podemos encontrar un valor posible, un valor estadístico que se acerque más o menos a la realidad. Entonces, eso es lo que trata las distribuciones muestrales, es decir, que no vamos primero a elegir una sola muestra, sino que vamos a elegir o vamos a seleccionar varias muestras. Y de esas muestras, a cada una le vamos a sacar nuestra media muestral o nuestra desviación estándar muestral, etc. Y vamos a calcular la muestra de esas muestras, el conjunto de esas muestras, vamos a calcular su media. ¿Sí? Entonces, son estadísticas muestrales. Vamos a hacer un conjunto de todos estos resultados, en el cual se podrá juzgar la confiabilidad de un estadístico muestral como un instrumento para hacer inferencias sobre lo que puede pasar en el parámetro de la población. Es decir, al tener el conjunto del conjunto, pues va a ser más efectivo y más real, acercado a la realidad, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces, como los valores de un estadístico tal como X varían de una muestra aleatoria a otra, se puede considerar como una variable aleatoria, ¿sí? Por su correspondiente distribución de frecuencia, es decir, es aleatorio. Yo puedo tener un estadístico en esta muestra y otro en esta otra muestra, y es aleatorio, totalmente aleatorio. La distribución de frecuencia de un estadístico muestral se denomina distribución muestral. Y en general, la distribución muestral de un estadístico es la de todos sus valores posibles calculados a partir de muestras del mismo tamaño. Aquí hay que recordar que son muestras del mismo tamaño. Voy a hacer un ejemplo. Si tengo aquí, por ejemplo, esto. Tengo un conjunto, una población X, en el cual saco N o K muestras. Bueno, estas muestras, que son selecciones de muestras aleatorias de tamaño 20, por ejemplo, en una población grande, se calcula la media muestral X para cada una de las muestras. La colección de todas estas medias muestrales, la colección, se le da el nombre de distribución muestral de medias. Claro, porque una colección de muestras o de medias muestrales. Eso es lo que quiere decir. Ahí tengo mi colección. Y entonces lo puedo ilustrar en esta figura.
Ya que estoy acomodando esto aquí. Entonces, a ver, ¿dónde está? Aquí el rayito, el puntero. Entonces yo aquí estoy sacando una muestra, ¿sí? En esa muestra que tengo aquí, pues esta muestra que está aquí, le estoy calculando su media, a esta otra muestra le estoy calculando su media, aquí a esta otra también su media, hasta acá muestra le calculo su media. Y después de todo este conjunto, hago yo otro conjunto, como un conjunto de todas mis medias muestrales, ¿sí? Entonces esto va a ser una distribución muestral de medias, ¿ok? Sigo por acá. ¿Qué sucede si hablo de la desviación estándar? Lo mismo, porque yo también puedo elegir muestras aleatorias de un tamaño 20, de una población grande, y se calcula la desviación estándar de cada una de estas muestras. Si tengo esta muestra, pues puedo calcular su desviación estándar, esta también. Cada una me va a arrojar un valor, y estos valores yo los puedo meter en un conjunto, en el cual se van a llamar distribución muestral de la desviación estándar, en el cual vemos cada uno de estos valores reflejados en este conjunto especial, donde yo agrupo todas las distribuciones muestrales de la desviación estándar de esta población, que son diferentes muestras. Eso es una manera también de trabajar. Entonces, aquí aparece el llamado teorema del límite central. ¿Qué dice este teorema del límite central? Bueno, el enunciado formal del teorema dice lo siguiente. Si en cualquier población se seleccionan muestras de tamaño específico, estoy hablando de muestras, de muchas muestras, la distribución muestral de las medias de muestras es aproximadamente una distribución normal. ¿Qué quiere decir normal? Bueno, normal quiere decir que tiene la forma de una campana de Gauss, perdón, como la pueden ver aquí, una campana. ¿Sí? Esta aproximación mejora con muestras de mayor tamaño. Es decir, si yo hago o selecciono muestras más grandes, pues la campana, esta campana o esta normal, ¿sí? Una distribución normal, también mejora. Puede ser un poco más grande. Ahora van a ver el ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el teorema central del límite nos dice que al seleccionar varias muestras del mismo tamaño, pues ya su distribución aproximadamente se va haciendo cada vez más normal o se va generando una campana, ¿sí? Una campana de Gauss. Entonces, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más normal o mejor forma de campana va a tener. Eso es lo que quiere decir el teorema central del límite. Sigo por acá. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver aquí una muestra N20, N30 y N50. Mientras más grande es la muestra, más campana se vuelve, o más normal se vuelve. Si seleccionan muestras aleatorias de N observaciones de una población con media mu, estoy hablando de la población, y la desviación estándar, esta sigma, entonces cuando N es grande, la distribución muestral de las medias tendrá aproximaciones a una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una forma de campana. Con una media igual a mu y una desviación estándar igual a ¿quién? A sigma entre la raíz de n. Esta n corresponde a esta n. Y a esta n y a esta n. La aproximación será cada vez más exacta a medida de que n sea cada vez mayor. Si n es menor, bueno, mientras más grande es n, más forma de campana va a tener, ¿sí? Más forma de campana va a tener. Esta forma de campana es muy conocida también en cierto tipo de cálculos termodinámicos, por ejemplo. El agua, si hacemos un gráfico presión-temperatura, por lo general tiene una forma de campana, ¿sí? Tiene una forma de campana. Y al poner diferentes temperaturas, también presión, temperatura, tiene forma de campana, pero esos son otros temas, pero esta distribución normal se repite mucho en la naturaleza también, eso es lo que quiero decir, no tan solo en procesos sociales como una población, no, se repite también en procesos termoquímicos, ¿sí? En comportamientos que tienen sustancias en función de temperatura y presión. Entonces se presentan campanas normales. Y dentro de estas campanas es donde más o menos se trabaja, ¿sí? En las termodinámicas, pues son campanas así, en el cual
uno tiene varias así que van pasando. Aquí puede ser presión, temperatura, mientras aquí uno tiene presión y una temperatura tal, y ella cuando llega de la campana se estabiliza, y aquí baja, ¿ves? Entonces tiene un comportamiento de campana de Gauss, le dice también. ¿Ok? Voy a borrar un poquito esto porque se me raya la diapositiva. Eso. Sigo entonces. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, se elige una muestra ordenada de tamaño 2, es decir, la muestra va a ser de tamaño 2. Con reemplazo. ¿Qué quiere decir con reemplazo? Bueno, con reemplazo quiere decir que yo elijo un número, ¿sí? Elijo un número y lo puedo volver a utilizar, ¿sí? Sin reemplazo es que lo elijo una vez y ya no lo elijo más. Es como tener una bolsa con pelotitas de diferentes números. Cuando yo saco una pelotita, la selecciono, digo, bueno, saco el 2, saco otra y el 4, bueno, tenemos un tamaño muestra de 2, sería 4, 2 y 4, y las vuelvo a meter en la bolsa. ¿Sí? Eso se llama con reemplazo. Y sin reemplazo es que las extraigo y nunca más las vuelvo a meter en el conjunto. ¿Ok? Entonces, aquí me están pidiendo. Tengo estos valores, 0, 2, 4 y 6. Encontrar, dice, la media poblacional, que sea mu, la desviación estándar poblacional, que sería sigma, y la media de distribución muestral de las medias, que sería mu de x. Y aquí tendríamos sigma de x, sería la desviación estándar de la distribución muestral de medias. Entonces, vamos a ver cómo es la solución. Cuando hablo de población, recuerden que tengo que hablar de mu, ¿sí? Que sería, esta es mi población, aquí tengo mi muestra y la extraigo, y aquí tengo la muestra más pequeña. Entonces voy a calcular el mu de la media de la población, que sería el promedio. Entonces sumo todos los elementos. Tengo 0, 4, 0, 2, 4, 6. Al sumar, me dan 12. ¿Sí? Y acá dividido entre 4, que sería el número de muestra, que sería 1, 2, 3, 4. Eso me va a dar 3. Después, la desviación estándar de la población sería, bueno, lo que me dio, el primer elemento menos lo que me dio, que sería 0 menos 3 al cuadrado, más el segundo elemento menos lo que me dio, de mu al cuadrado, etcétera, y así dividido entre 4, sacándole su raíz, sería 2,236. Ahí tendríamos los dos ejemplos de media poblacional y desviación estándar de la población. Si quieren copiar, yo los espero. Copien ahí lo que quieran. Bueno, y después vamos a calcular pues la otra parte que nos están pidiendo la media distribución muestral. Aquí tenemos que ordenar de otra manera. Y calcular. Ok, tendríamos. Tenemos aquí los elementos. Bueno, si yo, como les decía, si yo meto en una bolsita el 0, el 4, el 0, el 2, el 4 y el 6, y voy extrayendo, pues puede haber en un momento que saque la 0, 0. Recuerden que son dos muestras. ¿Sí? La 0, 0, la 0, 2, 0, 4, aquí están todas las combinaciones posibles. Y vuelvo a utilizar el 0, como lo pueden ver, lo voy a utilizar. Entonces, estas muestras serían, ¿cuántas tenemos? Tendríamos aquí pues el 0, 0, que al sumarlo me da 0, dividido entre 2, 0. El 0, 2, sería 0 más 2 es 2, ¿sí? Dividido entre 2, porque recuerdo que es dividido entre 2, sería 1. Aquí tendríamos 0, 4, 0 más 4 sería 4, dividido entre 2 sería 2. Y ahí vamos calculando cada una de los promedios. Aquí le podemos poner la varita que no la tiene, los promedios. Entonces, vamos a
Entonces calculamos los promedios ahí de cada uno. Aquí tendríamos, por ejemplo, la combinación de 2 y 6 sería 8, entre 2 sería 4. Pero ahí tenemos nuestra media. Entonces, vemos cuántas veces tenemos este número. Por ejemplo, el 0 lo tenemos solamente una vez, entonces la frecuencia es 1. El 1 lo tenemos una y dos veces, entonces la frecuencia es 2. El número 2 lo tenemos, a ver, 2, 2, 2, y ya lo tenemos más, entonces se repite ¿cuántas veces? 3 veces. El número 3 se repite ¿cuánto? 3 acá, 3 acá, 3 acá y 3 acá. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Y 4, perdón. Aquí tenemos 4. El número 4, ¿cuántas veces se repite? Vamos a hacerlo con otro color. Marcarlo de otro color. Tendríamos 4 por aquí. 1, 2, 3. La frecuencia es 3. Aquí está. El número 5, ¿cuánto es la frecuencia? Ya, este color no se nota. Ajá. El número 5 sería uno acá y otro acá. Sería 2 veces la frecuencia. Y el número 6, que está aquí, sería una sola vez. Ahí tenemos el promedio y su frecuencia. Si esto yo lo plasmo en una gráfica, pueden ver aquí la frecuencia que tengo de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues mostramos, como pueden ver, la frecuencia de medias y también tiende a tener un comportamiento normal. ¿Sí ven? Se va formando la campana. Eso es lo que quiere decir esto. Se va formando la campana. ¿Ok? Entonces, este tipo de gráficas, como pueden ver, siempre tiende a formar la campana. Vamos a calcular numéricamente. Copien si quieren. Bueno, entonces, sigo por aquí. Vamos a hacer cálculo. Vamos a calcular entonces la media de distribución muestral de medias. ¿Cómo sería? Bueno, aquí tendríamos que colocar el promedio, que está aquí, por la frecuencia. Sería 0 por 1, bueno, aquí lo puse al revés, ¿no? Pues lo arreglo, porque este es el promedio y la frecuencia, que es lo mismo que tengo acá, ¿no? Esto es lo que estoy graficando, esto que está aquí. Este por este. ¿Ok? Este por este sería 0, 1, 1, 2, 1, 2, aquí está 1 por 2. Después tendríamos 2 por 3, ¿sí? 0, 1, 1 por 2, 2 por 3, etc. Y ahí se hace todo. Al sumar esto me da 48 y la frecuencia al sumarla también me da 16. Tenemos que sumarlas todas, ¿sí? Que sería la suma de todo esto. 1 más este serían 3, más 3 serían 6, más 4, 16, perdón, más 4, 10, más 16. Esto todo suma 16. Entonces, esa también la coloco aquí, 16.
Al sacar la media distribución muestral de medias, me sale 3. Si se dan cuenta, es exactamente igual a la que se calculamos aquí. Nos dio 3. ¿Ok? Sigo por acá. Entonces, ahora vamos a calcular la desviación estándar de la distribución muestral de medias. Aquí tenemos, pues, el promedio menos lo que nos dio acá, que sería 3, y esa resta al cuadrado por la frecuencia. Sería 0 menos 3 al cuadrado por 1, 1 menos 3 por 2, al cuadrado por 2, 2 menos 3 al cuadrado, etc. Ahí hacemos el cálculo. Y al dividirlo entre 16, que son los números de la frecuencia, pues nos va a dar 1.58. Aquí podemos también deducirla de la siguiente manera. Calculando la frecuencia, la sigma, que calculamos anteriormente aquí, ¿lo ven? Este sigma 2, 236. Y ese sigma lo dividimos, 2, 236, por el número o el tamaño de la muestra. Recuerden que era un tamaño muestra 2. Entonces aquí te da 1.58. Si pueden ver, es igual que acá. Entonces este es un factor de corrección. ¿Sí? Un factor de corrección. Que lo podemos utilizar sin necesidad de irnos por acá. Pero era para que vean que da lo mismo. A veces este factor, dependiendo del tamaño de la muestra, tenemos un múltiplo que hay que agregarle para que se acomode y sea igual al valor de la desviación estándar de la distribución muestral de medias. ¿Ok? Pero aquí lo hacen así o lo hacen así. Porque él siempre va a tender a normalizarse. Siempre va a tender a convertirse en una campana. Entonces va a utilizar este valor también. Sigo por acá. Copien si quieren copiar. O le sacan foto, como quieran. Sigo entonces. A ver. Entonces por acá puedo decir, para cualquier variable aleatoria, la distribución muestral de medias tiene una media o valor esperado, una varianza o una desviación estándar. Se puede demostrar que la distribución muestral de medias tiene una media igual a la media poblacional. Esto es lo que nos dio delante, ¿no? Que la media poblacional me dio igual a la distribución muestral de medias, que era 3 en el ejercicio anterior. Como regla de cálculo, si el muestreo se hace sin reemplazo, miren bien, sin reemplazo, y el tamaño de la población es al menos 20 veces el tamaño de la muestra, entonces se puede usar la siguiente fórmula, que se llama un factor de corrección, que tiene n mayúscula menos n, que sería el número de la muestra, y este n el número de la población. El muestreo con reemplazo es aquel que en un elemento puede ser seleccionado más de una vez. En la muestra, para ello, se extrae un elemento de la población, se observa y se devuelve a la población. Eso es lo que les he explicado adelante. Por lo que de esta forma se puede hacer infinitas extracciones y la población, aun siendo finita, se puede considerar infinita porque tú constantemente la estás volviendo a meter el valor que utilizaste. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este. Dice, suponga que la tabla siguiente muestra la antigüedad de años en el trabajo de 3 profesores universitarios de física. El profesor A tiene 6 años de antigüedad, el profesor B tiene 4 años de antigüedad y el profesor C tiene 2 años de antigüedad. Suponga además que se seleccionan muestras aleatorias de tamaño 2, sin reemplazo, es decir, saco y no vuelva a meter a la población. Calcule la antigüedad media para cada muestra.
La media de distribución muestral y el error estándar, o la desviación estándar y la distribución muestral. Bueno, aquí es diferente porque como vamos a unir el 6 con el 4, el 6 con el 2, y después no podemos volver a usar el 6, pues sería el 4 y el 2. Entonces al final tenemos 1, 2, 3. Un n igual a 3 solamente. Perdón, 3 muestras, y recuerden que aquí dice que son de tamaño 2, cada una de las muestras. Sigo acá. Entonces, se pueden tener 3 muestras posibles, que ya las vimos, 6, 4, 6, 2 y 4, 2, porque no podemos hacer con reemplazo. Entonces podemos calcular la media muestral de cada grupo. 6 y 4 son 10, entre 2 sería 5. 6 y 2 son 8, entre 2 son 4. Y 4 más 2 serían 6, entre 2 serían 3. Ahí tengo las medias muestrales. ¿Sí? El 5, el 4 y el 3. Medias muestrales. Y la población o la media poblacional sería pues 2, 4 y 6 dividido entre 3 sería 4. Esto da 12. Entre 3, 4. Que sería la mu igual a 4. Y después la distribución muestral es, bueno, lo que es la frecuencia, pues uno cada uno, porque nos salió una vez 5, 1, más 4 por 1, más 3 por 1. Y como son 3 elementos, pues 3, la frecuencia solamente 3. Entonces eso también daría 4. ¿No? Daría 4. ¿Ok? Que corresponde, está bien. Copien si quieren. O sáquenle foto. Siga, profe, está listo. Bueno, entonces continuando, seguimos entonces con el cálculo. Vamos a la otra página. Entonces, la deviación estándar de la población. Bueno, aquí como la mu nos dio 4, pues aquí la vamos a restar. 6 menos 4, entre 2, 4 menos 4, elevado a 2, 2 menos 4, elevado a 2. Y al final la sigma me va a dar 1.63. El error estándar de la desviación estándar o la distribución muestral sería esta, ¿sí? 5 menos 4, que sería la muestral, ¿no? La que calculamos aquí anteriormente. Esta de acá, la muestral, 5, 4 y 3. 5 menos 4 al cuadrado, 4 menos 4 y 3. Y aquí entre 3 me da 0,86. Bueno, lo mismo que el anterior. Podemos usar este error que está aquí, dividido por el número del tamaño de la muestra. A ver quién es. Entonces, como pueden ver aquí, no nos da igual, 1.52. Entonces tenemos que usar el factor de corrección. ¿Cuál será el factor de corrección? Lo que ya les dije antes, que era el factor de corrección, ya abajo. Aquí no tengo el lápiz, aquí. Sería n menos n
sobre n menos 1. Aquí tenemos 3, que es el n del conjunto de la población, menos 2, que sería el tamaño de la muestra, 3 menos 1, de estos 0. Este factor se multiplica con este y ahí sí me da 0,816, que es igual a este, ¿ven? Por eso se llama factor de corrección, porque me permite corregir y que se me aproxime al valor del error estándar o la desviación estándar de distribución muestral. Sí, por eso se utiliza. ¿Estamos? Bueno, seguimos entonces. Esto todo yo lo voy a poner, está en la guía, lo voy a poner en la diapositiva, así que no se preocupen que lo van a tener. Entonces, ¿cuál sería como el algoritmo de todo esto? Bueno, el comienzo, si tengo se hace la siguiente pregunta, si tengo una población infinita, si la pregunta al respondérsela dicen sí, pues usan este factor de corrección, sí que ya lo tenemos, el sigma, pasa que aquí el sigma está como medio así estiradito, sigma de x muestral va a ser igual a este sobre el tamaño de la muestra, y si no, pues si la muestra con sustitución o reemplazo, ¿sí? Puede decir sustitución o reemplazo. Si no tiene reemplazo, bueno, hay que ver si la muestra original es 20 veces más grande que la población. Entonces, si es así, pues utilizan el factor de corrección. Y si es con reemplazo, pero no tiene este tamaño, pues siguen por acá. Usan esta nomás. Acá este factor de corrección permite que uno pueda llegar a tener este mismo valor como lo tenemos aquí, pero con una pequeña corrección. ¿Ok? Eso dice en general el teorema del límite central o central del límite, como lo quieran llamar, se llama de las dos maneras. ¿Ok? Sigo por aquí. Entonces, los dos medias o las dos medias fundamentales para este tipo de teorema en la distribución son la media y la desviación estándar. La media y la desviación estándar son las que más se utilizan, ¿ok? Para el teorema central del límite. Y la distribución de muestras, muestral de medias, puedo también decir lo siguiente, volviendo a lo mismo. ¿Qué podemos determinar aquí? Bueno, en una población como la que viene aquí, pues el estudio de determinadas características de una población se efectúa a través de diversas muestras, lo que había dicho al principio, que pueden extraerse de ellas. El muestreo puede hacerse con o sin reposición, es decir, reemplazo o sin reemplazo. Saco el elemento, lo vuelvo a meter, o lo saco y no lo vuelvo a integrar a la población. La población de partida puede ser infinita o finita. Recuerden que si es finita y yo lo hago con reemplazo, pues se puede considerar que es infinita, porque siempre estoy volviendo a sacar el elemento que ya estudié nuevamente a la población. Una población muy grande puede considerarse como infinita también. Si es muy grande, sabemos que es finita, pero es muy grande, se considera como infinita. Y en todo nuestro estudio vamos a limitarnos a una población de partida infinita y a un muestreo con reposición. ¿Ok? Un muestreo con reposición. Entonces, ¿qué es la distribución muestral? Consideremos todas las posibles muestras de tamaño n en una población. Para cada muestra podemos calcular un estadístico, la media, la desviación típica o desviación estándar, la proporción, la varianza, ¿sí? Que variará de una a otra, porque ya dijimos que no siempre utilizando muestras de una misma población del mismo tamaño, los resultados son iguales. Así obtenemos una distribución de estadísticos que se llamará distribución muestral. Todo ese conjunto, como dijimos anteriormente, lo vamos a llamar distribución muestral. Entonces, hay que hacer notar que si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, las distribuciones muestrales son normales, es decir, tienden a ser una campana. Y en este caso se basará todos los resultados que alcancemos, claro,
Porque al yo tener un resultado como una campana, así como la campana que le hablé, yo puedo saber qué pasa por aquí, qué pasa por acá, qué pasa por acá. Y también qué pasa por estos lados. Yo puedo ahí inferir qué puede suceder, porque ellos no se van a salir de ese valor. Entonces, sigo por aquí. Si yo tuviera dos poblaciones, si tuviera dos poblaciones y a cada población le sacaría K muestras. Bueno, cada muestra de tamaño n la podemos extraer de una población proporcionada, proporcionando una media. Cada una va a tener su media, ¿sí? Si consideramos cada una de estas medias como valores de una variable aleatoria, podemos estudiar su distribución y la llamaremos distribución muestral de medias. Es decir, vamos a hacer un conjunto, este conjunto que se ve aquí lo vamos a hacer, de todas las medias, tanto de la población A o la población 2, población 1 y población 2. Si tenemos una población normal de mu y de n, y extraemos de ella muestras de tamaño n, la distribución muestral de las medias sigue también una distribución normal, lo que le estaba diciendo, esta que está acá, una distribución normal, así, normal, ¿sí? Si la población no sigue una distribución normal, pero n es mayor a 30, aplicamos el teorema, también teorema central del límite de la distribución muestral de medias que se aproximan de la manera a una normal anterior. Es decir, aunque sea más grande de 30, o sea una muestra más grande de 30, pues todas vuelven a tener una distribución normal. Todas tienden a tener una distribución normal. Y esto se sabe a la experiencia que se ha logrado sellar de los estudios. Entonces uno puede asegurar de que ese conjunto de muestras o distribuciones muestrales pues van a tender a ser normales, a tener una campana. ¿Ok? Sigo por aquí. Vamos a hablar de la distribución muestral de la proporción. ¿Sí? Recuerden que esta es una característica cualitativa. ¿Sí? No es cuantitativa, es cualitativa. A veces la satisfacción respecto al consumo es una proporción, ¿me entienden? Entonces, hoy es bien sabido que si la investigación produce datos mesurables, tales como peso, distancia, tiempo e ingreso, la media muestral es en ocasiones el estadístico más utilizado, si la media muestral, el promedio. Pero, si la investigación resulta en artículos contables como cuántas personas de una muestra escogen la marca Pepsi como su refresco o cuántas personas de una muestra tienen horario flexible, se utiliza la proporción muestral, que generalmente es mejor. Es decir, cuántas personas satisfacen o les gusta esta marca. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, mientras que la media se calcula al promediar un conjunto de valores, la proporción muestral se calcula al dividir la frecuencia en que la cual una característica dada se representa en una muestra entre el número de elementos de la muestra. Es decir, le voy a mostrar la ecuación. No vamos a hacer, a ver, no vamos a hacer ejercicio de esto, pero quiero que quede claro que es diferente, pero no así quiere decir que no se rige parecido. Si tenemos aquí la proporción muestral, aquí esta, el número de elementos de una muestra que tiene la característica X y el número de elementos de la muestra. Esta se utiliza. Esta relación se utiliza. Si es proporción, ¿sí? Proporción. Sigo para acá. En resumen, el teorema central del límite es útil para entender que la distribución de las medias de muestras tomadas de una misma población y del mismo tamaño es aproximadamente normal. Es decir, tiene una forma de campana. Y que esta aproximación mejora a medida que se incrementa el tamaño de la muestra. Es decir, mientras más grande el tamaño de la muestra, más forma de campana toma. Dando pie al estudio de la distribución muestral para la media y para la proporción, a la elaboración de intervalos de confianza que se analizarán después cuando hagamos los ejercicios. En la unidad número 2, ¿ok? Que es bastante sencillo en el fondo. Bueno, aquí vamos a hablar del glosario que tienen que aprender. ¿Qué lenguaje hoy día tienen que aprender? Bueno, distribución muestral es una distribución de probabilidades que consta de todos los valores posibles de un estadístico de muestra.
Error estándar es la desviación estándar en un estimador puntual. Teorema del límite central, también conocido como teorema central del límite, es un teorema que permite usar la distribución de probabilidad normal para aproximar la distribución muestral del promedio y de la proporción cuando el tamaño de la muestra es grande. ¿Sí? Estos son glosarios que tienen que manejar. Y aquí tenemos un pequeño cuestionario de reforzamiento que le digo, si lo quieren lo hacen, no es obligatorio, pero es para que estudien. ¿Por qué? Porque la otra semana van a tener el examen individual, ¿sí? Van a tener el examen individual y hay preguntas que pueden salir de eso. Sigo por acá. Bueno, aquí hay un ejemplo de un dado, ¿sí? Dice, un dado cúbico está numerado del 1 al 6, ustedes lo conocen. Calcule la media y la desviación típica de la población formando 6 números. Formar todas las muestras posibles de tamaño 2 que podamos obtener con repetición en esta población. Hallar la media y la distribución típica de las medias muestrales. Bueno, aquí es bastante sencillo, lo mismo del anterior. Recuerden que un dado, pues tiene el dado de un cubo y cada lado tiene un número. Y eso me permite, aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, aquí puedo tener el 4, etc. Entonces, la media de la población, pues, tenemos 6 lados, sumamos todos los lados que me suman 21 y como tengo una n igual a 6, 3,5. Y la desviación típica, que esta es otra fórmula, es decir, es la misma fórmula, pero a la vez es más sencilla. ¿Por qué? Porque tú agarras aquí, recuerda que en el otro es 1 menos 3,5 al cuadrado, más 2 menos 3,5, perdón, 2 menos, bueno, aquí lo pongo, menos 3,5 al cuadrado. Acá no, acá agarran y la fórmula es igual, lo que pasa es que la usan de una manera diferente, es decir, agarran y elevan al cuadrado todas estas, lo dividen entre 6 y le restan lo que nos dio aquí al cuadrado, ¿eh? Y al final da lo mismo. Es otra manera de hacerlo. Entonces aquí da 1.70. Después dice, muestras posibles de tamaño 2 con reemplazo, que aquí dice con repetición. Entonces aquí están todas las posibles combinaciones de estos dados. Si tenemos dos dados, que todas las posibles combinaciones. Es 1, 1, 1, 2, entonces ahí tenemos, pues como es tamaño 2, 1 más 1 es 2, dividido entre 2, pues da 1, está aquí, las medias muestrales, y acá tendríamos este más este, sería 3 entre 2, pues 1,5, y así vamos, todas las medias muestrales que pueden salir. Las medias muestrales serían estas. Y después la media de las medias muestrales, calculamos el promedio de todas estas, y también nos da 3,5, como pueden ver aquí, 3,5 y 3,5. Después, la desviación típica, igual, todas al cuadrado, entre 11, menos 3,5, que es lo que nos dio aquí al cuadrado, y me da 1.58. ¿Qué pasa acá? Pues acá utilizamos, permiso, pues utilizamos pues esta fórmula, la misma que mostré aquí. ¿Sí? Este es un problema de un dado. ¿Ok? Bueno, esto lo van a tener en la diapositiva, yo lo voy a subir en un rato más, así que no se preocupen. Recuerden que la otra semana vamos a tener el examen individual. Mire, aquí tengo un ejercicio para que lo hagan. El semestre pasado lo hicieron, creo que me lo entregaron como una tarea. Me lo entregaron algunos estudiantes porque querían mostrar que ellos lo habían hecho. ¿Ok? Déjenme quitar esto de acá. Descartar. Ahí. Listo. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe. No, ya. Ok. Voy a parar la grabación.